puede. Oye, buenísima la canción. Me encanta, súper motivadora. Sí, súper. ¿Quedaste cansada con la zumba? Hoy no, hoy día quedamos bien. Hoy día quedamos bien, fue agradable que viniera ahí la Maquita a acompañar a Nacho para que pudieran bailar. Y obviamente son instructores ambos de zumba, lo hacen súper bien para que la gente pueda seguir completa la coreografía en su casa y pueda bailarla de principio a fin, todos los pasos como lo hacen ellos. Y venga a retirar la entrada. La primera persona aquí hasta las 12:30 se lleva la entrada para mañana esa fiesta Black and White. Sí, Dayan, ¿qué nos tienes ahora? Oye, como cada viernes ya tenemos acá en nuestro estudio, por las pantallas de B8, a nuestro flamante abogado Nelson González, que ya está sentadito, listo y dispuesto con todos sus apuntes para obviamente instruirnos respecto de algún tema que obviamente la gente le pide o que él encuentra que es pertinente. Muy importante el tema que va a hablar hoy nuestro abogado. Nelson, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Dayan. Hola. Bien, esta semana en particular vamos a hablar de un tema muy importante como son las remuneraciones. Las remuneraciones. ¿Qué son las remuneraciones? ¿Qué tipo de remuneraciones existen? ¿Cuáles son las garantías de que se le otorgan las remuneraciones? ¿Los descuentos? Etcétera. Primero recapitulemos. Creo yo que es conveniente hacer como una especie de historia de lo que venimos hablando ya durante varias semanas. Así es. Y es el tema que nos ha convocado fundamentalmente ha sido el derecho al trabajo, en función de que mayo lo definimos como el mes del trabajo. Y en consecuencia hemos hablado de que el derecho al trabajo, cuáles son los elementos que condicionan una relación laboral, qué es el contrato de trabajo, la jornada de trabajo, conversábamos los descansos, etc. Entonces ahora vamos a hablar de las remuneraciones. Remuneración. ¿Perfecto? Contábamos en ocasiones anteriores que hay dos elementos que configuran el contrato de trabajo. Una prestación de servicios, que es la que se compromete a otorgar, o sea, a entregar el trabajador, y por el otro lado tenemos una remuneración, que es la parte que le corresponde al empleador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la remuneración? Es la contraprestación. La prestación es la prestación de servicios, ¿verdad? Y la contraprestación es la remuneración. Entonces son contraprestaciones en dinero y especies avaluables en dinero que el empleador se compromete a entregar o a pagar al trabajador en virtud de la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, la regla general es que las remuneraciones se pagan en dinero. Excepcionalmente se puede pactar en especies. ¿Cuáles son los casos en los cuales se puede pactar en especies? Dos casos. Beneficios domésticos. En primer lugar, como casa, como combustible, por ejemplo, como el pago de luz. Pero siempre tiene que ser avaluable en dinero para que conste en el contrato de trabajo. Ya que si es remuneración, esta, por ejemplo, afecta al pago de cotizaciones previsionales, ¿verdad? Antiguamente se hacía así, se pagaba con cosas. Claro. Ahora lo común es poco común en realidad. Sí es común en el segundo caso, en el caso de los trabajadores agrícolas, en el cual se pagan regalías y en efectivo, en dinero, ¿ok? Pero en este caso las regalías no pueden ser superiores al 50% de la remuneración. ¿Okay? O sea, sí o sí la mitad es dinero y la otra mitad puede ser en cosas. Correcto, en el caso de los trabajadores agrícolas, que es una especie de trabajadores, ¿ok? Bien, ¿qué no constituye remuneración para efecto de las normas laborales? Las devoluciones de gastos, como por ejemplo, asignaciones de movilización, por ejemplo, asignaciones de colación, por ejemplo, las asignaciones de pérdida de caja, el desgaste de herramientas, por ejemplo, los viáticos y, por ejemplo, las indemnizaciones. ¿Ok? Eso no constituyen remuneración para efectos laborales. Ahora, ¿cuáles son? No sé si voy muy rápido, ustedes me van comentando. Si tienen alguna duda, vamos de inmediato solucionándolo. Pero, ¿qué no constituye remuneración? Perdón, ya vimos que no constituye remuneración. ¿Cuántas formas de remuneración tenemos? Existen distintas formas de remuneración. Remuneración es el género y el sueldo en la especie. Podríamos identificarlo de esa manera. Formas de remuneración. Tenemos generales y obligatorias, que son el sueldo y la gratificación. ¿Han escuchado hablar de la gratificación legal? Sí. Vamos a comentar en qué consiste. Y existen otros tipos de remuneración, como por ejemplo sobresueldo, comisiones y participación. ¿Ok? Entonces, las generales y obligatorias son, en primer lugar, el sueldo. ¿Qué es el sueldo? Es una remuneración fija, es obligatoria y es en dinero, salvo los casos que vimos de pago en especie, ¿ok? Y que tiene que ser pagada por periodos iguales y no superiores a un mes. En Chile tenemos un ingreso mínimo mensual, por lo tanto tenemos un sueldo mínimo. No podríamos eventualmente pactar un sueldo, por regla general, ya vamos a ver una excepción, pero no podríamos pactar un sueldo mínimo para una jornada ordinaria de trabajo. La semana pasada hablamos de la jornada de trabajo. Claro, sí. La jornada de trabajo dijimos que había una jornada ordinaria, una extraordinaria y una parcial. La jornada ordinaria era la que
era sobre 30 horas y hasta 45 horas, ¿ok? La extraordinaria es la que superaba la establecida en el contrato o las 45 horas. No podían haber más de 2 horas diarias ni más de 12 a la semana. Más de 12 a la semana, sí. Entonces, está fijado el sueldo mínimo respecto de una jornada ordinaria de trabajo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo hoy en Chile? 301.000 pesos. 301, 301.000 pesos, exactamente. Hace muy poco tiempo atrás, antes de marzo de este año, eran 288.000 pesos. ¿Ok? Entonces, dijimos que no puede haber un sueldo mínimo. ¿Cuándo podría entonces? Dijimos que era la regla general que no podía haber un sueldo menor al sueldo mínimo para una jornada ordinaria. Claro. ¿Puede haber un sueldo inferior al mínimo? No debería. Por regla general no. No, pero sí se puede. Pero sí ¿Se en los puede? casos, como todo en derecho, siempre tiene una excepción y en algunos casos contraexcepción, etcétera, sí podría haber, y en los casos de jornada parcial, que son aquellos, correcto, los que no superan las 30 horas. ¿Cómo se hace ahí? Si ustedes quieren sacar porcentualmente respecto al sueldo mínimo, se hace una operación bastante simple, que es sacar lo porcentual. ¿Cómo lo podríamos hacer? Y hay una fórmula para poder hacerlo que es muy sencilla. En el caso de las 30 horas, se multiplica los 301.000 pesos por 30, que son las 30 horas, y se divide por 45, que es el valor de la, es la jornada máxima ordinaria que podría pactarse semanalmente. ¿Ok? ¿Como la regla del 3 simple, algo así o no? Algo parecido, Ah. correcto, algo parecido. En este caso, para un sueldo, para una jornada de 30 horas serían 200.666 pesos. Ya. ¿Ok? Ese es el caso que podríamos identificar. Ahora, la remuneración en términos generales, dijimos que estos son tipos de remuneración, estamos hablando del sueldo, ahora vamos a hablar de sobresueldo, comisión, participación, pero la remuneración en términos generales se puede pactar conforme a qué parámetro, por días, por horas, por semana o por mes. Es posible hacerlo, ¿ok? Ya. Ese es el sueldo, como una de las formas de remuneración. Ya. Sobresueldo. ¿En qué consiste el sobresueldo? El pago de las horas extraordinarias. Extraordinarias. ¿Ok? ¿Cómo se paga la hora extraordinaria? Con un recargo del 50%. 50%, sí. Perfecto. Cálculo muy sencillo. Como cuando yo quiero saber cuánto cuesta una hora extraordinaria, trabajé 5 horas extraordinarias, ¿cuánto cuesta una hora extraordinaria mía? Y hay una fórmula matemática compleja y una forma matemática muy simple para poder hacerlo. Creo que es como el sueldo que tú recibes se divide, ¿verdad? Por el número de horas mensuales, algo así. Esa es la vuelta larga. Esa es la vuelta larga. Propongo ya. lo más sencillo. Pero es más algo- del 50%, algo así. No. Mira, sí, algo bastante similar, pero esa es la fórmula larga. Ya. Lo más sencillo es, el sueldo se multiplica por 0,00 y 5 veces 7. Sí. Ay, ya, pero sabes que Nelson Por ejemplo, viene a hablar de matemáticas. No, me- mira, por ejemplo, hagamos un cálculo sencillo, lo podríamos hacer. Ay, Una viene persona preparado. Viene preparado. con una remuneración de 500.000 pesos, Ya. ¿ok? Lo voy a hacer. Por 0,00 y 5 veces 7. 0, Porque preguntan, 0,0. 2 veces 0 ya. y 5 veces 7. Da 3.888,8. Ese es el valor de una hora extraordinaria de... Y ahí Trabajo. se aplica con el sueldo Ahí está, bruto o el sueldo líquido. bruto, Bruto. Sí. Ah, correcto. correcto. Perdón. Y ese Ese es- valor hora. Es el valor hora, Ya. ¿ok? Porque hay Extraordinaria, mucha por extraordinaria. O sea que mi Cuando hablamos también de comisiones, Ya. hablamos de lo que eran en respecto a la remuneración, yo voy apoyándome aquí en los apuntes, porque son muchos términos para ir teniendo un orden. En primer lugar dijimos la remuneración, los tipos de remuneración son sueldo, hablamos recién del sobresueldo, que es el pago de la hora extraordinaria, comisiones. comisiones. ¿Qué es la comisión? El porcentaje sobre las ventas o compra o sobre cualquier operación que se determine entre empleador y trabajador, ¿ok? Entonces, Ya. usted va a ser remunerado, se dice, usted va a ser remunerado con un monto fijo, X, y una comisión de un tanto por ciento, generalmente se establece, un 0,1, un 2, un 3, un 5, ideal lo más para el trabajador, pero respecto del porcentaje total de ventas que usted haga, puede ser de manera individual, que lo haga todo un departamento, por ejemplo, o las ventas de oficina, en algunos casos se pactan ventas de oficina, ventas en terreno, Claro. completamente Bueno. libre para poder convenir Va a cualquier ver, dependiendo tipo del departamento en que trabaje. de comisión, correcto. Claro. Ahí en alguna oportunidad hay vendedores, sobre todo los vendedores están muy afectos al pago de comisión y en algunos casos están afectos a comisión por pago, de comisión por metas personales Eso, y en algunos sí. casos hay bonos, que no es lo mismo, por cumplimiento de metas grupales. Son cosas completamente distintas. Pero la comisión es
un porcentaje que se paga por una determinada... Y eso también se puede llamar meta. parámetro. No es necesariamente eso, porque a lo mejor pueden haber bonos por meta, pero la comisión es el porcentaje que se determina frente a un evento determinado. Tú pactas en un contrato de trabajo, tú dices un tanto por ciento respecto de las ventas de el departamento de, qué sé yo, de lo que se les ocurra. Debatiendo la mañana. Correcto, correcto. Las ventas telefónicas que se hagan en Batiendo la Mañana, por ejemplo. Todas las ventas que se hagan por esa vía está afecto a un pago de una comisión, que es un porcentaje, ¿ok? Y finalmente tenemos la participación, que es la proporción de utilidades de un negocio que le corresponde a un trabajador o respecto de una empresa completa o de sucursales de la misma. Entonces se paga con una participación en las utilidades. La verdad es lo más poco frecuente que yo he podido ver. Si tú me preguntas, es muy poco frecuente que se pague en participación. No obstante, al menos la teoría lo indica que sí existe. A mí no me ha tocado verlo, la realidad. Pero es una posibilidad. Y finalmente, la gratificación. Y es una remuneración que recibe el trabajador en razón de participación de las utilidades en la empresa. ¿Ok? Entonces, según la definición legal, es la parte de las utilidades que el empleador beneficia al trabajador. ¿Quiénes deben pagar gratificación? Las empresas que persigan lucros de fines y las cooperativas, que deban llevar libro de contabilidad y que tengan utilidades líquidas en su giro. ¿Cómo se paga la gratificación? Cuando de repente en el sueldo tú tienes un desglose y dice sueldo base 301.000 pesos, 25% de gratificación. Ese 25% es una de las dos modalidades que tienes para poder pagar la gratificación. Existen dos formas esenciales de pagarlo. Uno es con el 30% de las utilidades líquidas de la empresa, de manera anual, que según el artículo 47 del Código del Trabajo se puede pagar de esa manera, siempre y cuando la empresa tenga utilidades, paga con un 30% de esas utilidades, que también se determina con el servicio de impuesto interno, etcétera, pero se tiene que pagar proporcionalmente a los trabajadores. Hay una fórmula matemática que es un poco compleja también de definirla, pero hay que definir primero las utilidades, luego hay que dividirlo por la cantidad de el monto total de las remuneraciones pagadas en el año. Eso da un factor y ese factor tú lo multiplicas por los sueldos que tuviste en el año. Es una locura para poder explicarlo en este momento, pero es una de las formas de gratificación, que es la participación que tienen las utilidades de la empresa. La segunda forma es el pago del 25% respecto de la remuneración mensual, que es la más frecuente, si ustedes me preguntan. Y eso sí tiene un tope de 4.75 ingresos mínimos mensuales dividido en 12. Esto que parece ser chino mandarín, sería ideal tener una pizarra. ¿Eh? O sea, que aquí vamos a hacer una petición formal, pero sería ideal tener una pizarra realmente para poder explicar ciertos términos que son muy, etéreos, podrían sonar de repente, pero podríamos graficarlos muy bien. Pero, por ejemplo, en el caso de 301.000 pesos, se suma un 25% a título de gratificación y eso va a formar parte de la remuneración del trabajador. El tope es de 4,75 ingresos mínimos mensuales dividido en 12. En términos sencillos, hoy día con la remuneración mínima, el ingreso mínimo de hoy es 119.145 pesos. Los sueldos cuyo 25% sea superior a 119.000 pesos, hasta 119 nomás tienen gratificación. Hasta ahí nomás llega. Los sueldos altos no pueden tener una gratificación porque tienen un tope de eso. Bueno, ya hablamos de las distintas formas de remuneración y ahora vamos a hablar de un tema que también es controversial en algunos casos porque si corresponde o no, que es la semana corrida. Semana corrida o pago del séptimo día. Eso es lo que le llaman de lunes a lunes. Correcto. ¿Ya? Mira, tiene distintas formas, yo lo he escuchado de muchas maneras. Sí, tiene varios pero nombres. se denomina semana corrida. Y es el derecho que tienen los trabajadores con dos específicas formas de remuneración, que las vamos a ver ahora, para que se les pague los días de descanso. ¿Ok? Estamos hablando de dos tipos de trabajadores. ¿Cuáles son los trabajadores? El trabajador que es remunerado exclusivamente por día y el trabajador cuya remuneración está compuesta por un sueldo mensual y remuneraciones variables. ¿Ok? En este segundo caso, la semana corrida solamente se calcula respecto de las remuneraciones variables. Insisto, esto parece de repente ser como muy complejo de explicar. Sí. Por favor, vayan preguntándome porque esto yo lo manejo, pero si hay alguna pregunta me la van haciendo. Trabajadores ¿Cuál es el fundamento de la semana corrida? El trabajador remunerado exclusivamente por día, si tocó un feriado en la semana, no pudo ir a trabajar. En consecuencia, no generó ingresos. ¿Verdad?
Entonces, la idea es pagar ese día también, porque él no pudo generar ingresos. En el caso del trabajador afecto a un sueldo base y comisiones variables, el día que no fue a trabajar porque fue día domingo, porque hubo feriado, tampoco pudo generar comisiones. Por lo tanto, lo que se hace es respecto de esa parte variable, lo que se hace es pagar también. Y para eso se tiene que determinar una proporción de cuánto generó en la semana, ¿verdad? Se establece cuánto ganó en la semana, en función de eso, cuántos días debía trabajar, se hace nuevamente una fórmula que es matemática. Fórmula, sí. Y se establece cuál es el valor día y se compensa con ese valor día. ¿Okay? Oye, independiente de que haya un sueldo mínimo, máximo, un número de máximo, horas. Máximo no existe. De sueldo, claro, ya, pero que exista un mínimo de sueldo, una cantidad X por hora extraordinaria, una multiplicación, una fórmula, bla, bla, bla. También existe la posibilidad de que, por ejemplo, yo cobre lo que se me dé la gana por mi trabajo y si el empleador me acepta y me paga, ¿no hay inconveniente? Absolutamente. También. Recordemos que el Eso contrato de no trabajo está es una regulado. convención. Por ejemplo, no existe una figura en que venga un externo y diga, oiga, usted está gastando y le está pagando a ella, no sé, 8 millones de pesos semanales ideal. por trabajar media jornada. Claro, no, Da lo mismo. eventualmente no. Ojo, que sí existen topes para el caso de los socios de la empresa que estén contratados por la empresa. Porque en ese caso podría haber una especie de fraude tributario en el sentido de que están abultando las remuneraciones con el único propósito de disminuir la base de cálculo de los impuestos. Como el sueldo, las remuneraciones en general son un gasto para la empresa y en consecuencia rebajan de la base de cálculo de los impuestos, perfectamente podría haber un fraude tributario. Yeah. En el sentido de abultar la remuneración con el único propósito de disminuir la base de cálculo de los impuestos. Yeah. O sea, en ese caso sí existen topes. No recuerdo ahora Y específicamente, también, por pero está ejemplo, establecido uno de esos. los mismos profesionales, diferentes sueldos. Por ejemplo, mira. hablemos de que, no sé... Vamos a hablar de eso. ¿Sabes por qué? Ya. Porque cuando hablemos de las garantías a las remuneraciones, existe una garantía de a igual trabajo, igual remuneración. Ya. Pero lo vamos a abordar de inmediato. Hablemos, de hecho, del tema que viene, porque ahora vamos a ver cómo se protegen las remuneraciones. Insisto, lo mismo que hablábamos de las jornadas de trabajo. Hay cosas que podemos dejar fuera, pero insisto, llamemos a la gente también, la invitación es a preguntar. Hay preguntas que me llegan por el WhatsApp. Yo terminamos el programa acá, yo salgo y recibo muchas consultas por WhatsApp, no tengo ningún problema, las respondo y en la medida que puedo hacerme cargo de ellas también lo puedo hacer, así que no tengo ningún problema con eso. Gracias. ¿Cómo se establecen, cómo se protegen las remuneraciones de los trabajadores? Y hay distintos principios. En primer lugar, lo que conversábamos. Igual remuneración, igual trabajo. Ya. ¿Verdad? Sí pueden haber discriminaciones, no se entiende como discriminación, pero pueden haber distinciones en función de, por ejemplo, las aptitudes profesionales, la calificación profesional. Entonces podríamos decir, esta persona hace un determinado trabajo y esta otra persona podría hacer lo mismo. ¿Por qué yo le podría pagar más a una persona que a otra? Porque tiene una mejor calificación laboral. Por ejemplo, una persona que es profesional versus una que no lo es. O por ejemplo, una persona que tiene estudios de posgrado respecto a una persona que no los tiene. ¿Podría haber una distinción en el pago? Sí. Lo ideal es que no sea discriminatorio. El problema en Chile es que se critica estas disposiciones legales porque no tienen una garantía efectiva, un mecanismo de protección efectiva. Entonces sabemos que en Chile las mujeres ganan menos que los hombres. ¿Es un antecedente? Sí, independiente de que existan estas disposiciones, si no existen mecanismos efectivos para poder asegurar esta garantía, no lo podríamos. Pero más allá de ser hombres y mujeres, por ejemplo, si existen, no sé, por decirte, 3 abogados que trabajan haciendo el mismo trabajo, en la misma jornada, todo igual en una empresa. Pero el jefe a uno le dice, yo le pago, o uno tiene más experiencia, o un magíster más, o lo que sea, y dice, yo te pego a ti 300.000 pesos de 9 a 12, por decirte algo, por media jornada. Ya, ok, y a ti también, ya. Los dos aceptan, listo. Y después llega otro y dice, yo no quiero 300, yo quiero 800. Y el jefe le dice, ¿sabes qué? Ya, yo te pago 800. Entonces están haciendo los tres el mismo trabajo, la misma jornada, la misma profesión, todo, pero a uno se le paga, obviamente, más del doble, pero eso es un acuerdo entre trabajador y empleador. ¿Pueden los otros dos reclamar o no hay derecho a eso? Sí. Primero, lo que hay que evitar es la discriminación, Ya. ¿verdad? Frente a lo que dice la disposición legal es mismo trabajo, misma remuneración. Si en el ejemplo que tú pones, si existiera, por ejemplo, alguna diferencia en la calificación profesional, no sé,
capacidades, la idoneidad para el cargo, etcétera. Si existiesen elementos que permitiesen al empleador formarse una convicción de que un trabajador tiene mejor calificación respecto de otro, por cuestiones objetivas, con fundamento, evidentemente, o por productividad, de repente. Ya. Pero Sí. no es así como antojadizo. No, el tema es que sucede lo contrario, independiente de que exista la disposición legal, es letra muerta, sucede. En el Ya. fondo, en Chile, ¿tú eres libre para contratar? Sí. Eres libre para hacerlo, porque definamos también, o sea, el contrato de trabajo lo definimos hace un tiempo como una convención entre las partes, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntades. Por lo tanto, Claro. tú eres libre de pactar esto en los términos que tú quieras. Claro. Ahora, ¿no debiese existir discriminación? No debiese existir discriminación arbitraria, ¿verdad? Pasa. ¿Cuáles son los mecanismos evidentes que, o sea, estoy dando cuenta de una realidad? Sí. No estoy diciendo que me guste o no. No, de que pasa, pero, pasa la cosa. Pero no debiese pasar. Ahora, ¿qué herramientas concretas tú tienes para poder pedir que esto se solucione? No hay muchas herramientas concretas. Que esa es ¿La la inspección crítica que del ha hecho. trabajo? Lo que pasa es que ¿qué podría hacer la inspección del trabajo en este caso? Podría fiscalizar, pero herramientas concretas y podría imponer alguna multa. La pregunta es, ¿qué multa? Ahí hay algo... Claro, es ahí el dilema, Hay una zona gris, una zona oscura que la doctrina jurídica, los autores de distintos libros de derecho, en particular de derecho del trabajo, dicen, ¿cómo lo pueden hacer efectivo? ¿Cómo podemos hacer efectiva esta garantía? Y la crítica es que es letra muerta, como muchas disposiciones. En algunos casos la ley tiene una declaración de buenas intenciones que es maravillosa. Maravillosa. Pero como tú, cuando tú tienes que tomar esa garantía o tienes que tomar esa disposición de la ley y llevarla al plano concreto y decir, ya, ok, ¿cómo lo hago efectivo? No tengo muchas herramientas para hacerlo efectivo. Esa es la verdad. Claro. Es triste decirlo, pero es la realidad. O sea, Así estamos la dando cosa. cuenta de un hecho. Bueno, la segunda garantía, nos detuvimos bastante con esto, pensé que no era tanto, pero nos detuvimos y está bastante interesante. Es interesante que se dé de esa manera. Garantía relativa al pago de la remuneración. El pago, por lo general, tiene que ser en dinero, como ya lo dijimos, salvo los casos que pactamos en especie, que eran dos, ¿se acuerdan? Que eran los beneficios Sí. domésticos y el caso de los trabajadores agrícolas. No procede la devolución, el reintegro o la compensación ante la ocurrencia de hechos posteriores a que se devengue la remuneración. Me Ya. explico con esto. Por ejemplo, se pasó el plazo, el tiempo en el cual se devengó la remuneración, es decir, se hizo exigible por parte del trabajador. Y luego el empleador le dice, ¿sabes qué? Tú tienes una deuda conmigo hace 3 años atrás. Te voy a cobrar lo que... No procede. No puede, no se No puede puede- retener el... No puede hacerlo. Por deudas que sean anteriores. Ya. Sí hay asuntos bastante específicos en los cuales sí se pueden hacer descuentos, que los vamos a analizar a continuación, pero no por deudas anteriores. Esa es en el Ya. fondo esa es la idea de esta disposición. ¿Ok? La remuneración tiene que pagarse en forma periódica, no puede ser superior a un mes, y deben entregarse un comprobante de pago y la liquidación. En el caso de la liquidación de sueldo, esto yo lo veo a diario, es muy light. Lo toman muy así como como de la sencillo. nada, sí. Por ejemplo, en el pago de las comisiones, cuando son remuneraciones variables, en el pago de las comisiones, el empleador tiene la obligación de poner a disposición del trabajador o la trabajadora la fórmula de cálculo. Ya. Porque siempre ocurre, o sea, ideal que no pase, pero siempre ocurre como que alguna de las dos partes queda con la sensación o que pagó de más o que pagó de menos. Y eso es por un desorden administrativo. En muchas empresas pasa, sobre todo en pymes. Este es un programa que está enfocado en muchos casos a las pymes. Yo veo mucho pymes y que es mi principal fuente de trabajo. Y en realidad hay un desorden administrativo donde no hacen los cálculos que corresponden y se puede presentar problemas. Entonces, ¿cómo prever ese problema? Entregar la forma en la cual se calculan las comisiones variables de manera clara, con un documento anexo, luego se firma el comprobante de la liquidación de remuneraciones y todo bien. Sí, la liquidación de sueldo también tiene información muy importante. Las Que muchas deducciones, veces la gente decimos, ya, listo. Y Pero firman. realmente sí tiene... las leyes sociales, por ejemplo, Sí. todas las deducciones que se hacen. y Están las que los corresponden, ¿no? descuentos, está Correcto. Está todo. el tema, Imagínate que hay no- muchas personas que todos tienen cajas de compensación y la caja de compensación entrega cualquier cantidad de beneficios también y los beneficios muchas veces tienen que ver con bonos por escolaridad, bonos por Muchas maternidad. Sí, además de eso hay convenios para ir de vacaciones con cajas de compensación, muchas veces también temas de salud, exámenes gratuitos, hay hartas cosas ahí que hay que ver. Absolutamente Para de que acuerdo. aproveche sus beneficios usted. Mirar de pronto, La liquidación. mirar bien la liquidación, ver si los descuentos corresponden o no. En algunos casos no hay mala fe directamente de parte del empleador, no vamos a pelear a eso, pero en algunos casos existe un problema de desorden administrativo y eso puede impactar en la relación laboral. Entonces, el llamado es eso, es revisar, fijarse bien qué descuentos se hicieron, si es que corresponde realmente a la remuneración y sobre todo en el caso de las remuneraciones
variables. Nelson, Y más alcanzamos uno ahí a ver 2 garantías, ¿verdad? Correcto. 2. Igual remuneración por igual trabajo, garantía relativa al pago de la Y remuneración. son 4. Son 4, quedan muy pocos. Sí, pero vamos a dejar 2 por hoy y vamos a dejar las otras 2 para la próxima Ningún vez que problema, nos acompañe, ningún problema. porque en realidad queremos verlas como en extenso, como hemos Ok, visto 2 perfecto. en primera instancia, también darle la misma importancia a las otras Evidente, que vienen evidente. por todas las dudas que salen y todas estas cosas. Así que podemos hacer así como un resumen de las 2 que Sí, ya vimos, ¿cierto? Sí, Para que la resumen gente que lo vimos, tenga igual claro en su remuneración, casa. igual trabajo, Sí. la garantía relativa al pago de la remuneración que tiene que ser en dinero efectivo, no procede la devolución o reintegro de la compensación por hechos acaecidos con anterioridad, tiene que ser pagada en forma periódica y se deben entregar los comprobantes de la liquidación. Solo una para terminar, Sí. que han preguntado varias veces, y esto es algo de ocurrencia bastante frecuente. ¿Qué pasa cuando hay una remuneración pendiente y murió el trabajador? ¿A quién se le paga? ¿A los ¿A los familiares? ¿Al Muy hijo? bien. ¿A los No. familiares directos? ¿No? ¿No? A quien acredite que se hizo cargo de los funerales de la persona, en primer lugar. Mira, un tema ¿Ah, muy sí? Sí, así es. importante. Y si sobra plata, en ese caso, cónyuge, hijos, y si no hay ni cónyuge ni hijos, a los padres. Es un caso que me ha tocado Excepcional, verlo sí. me ha tocado ¿No? verlo con más frecuencia de lo que a ustedes les pareciera. Y de verdad que eso pasa. Así que, eso. Y lo han preguntado en más de una ocasión. O sea, digo, más de... También podríamos ver ese tema en algún momento Mira, yo creo que vamos a pasar extenso. ya a Es los como temas. Estos interesante, son sí. temas que Sí, pueden vamos a resultar un hablar poco de- complejos, pero como ya estamos terminando el mes, yo creo que vamos a empezar derechamente, vamos a ir a las causales de terminación del contrato, las demandas, la tutela de derechos fundamentales, por ejemplo, cosas que son mucho más concretas y les toca a la gente ver mucho más a diario para ir avanzando en los temas de derecho laboral y luego ya pasar a otro tema, derecho de familia, etcétera, lo que queramos. Pero el laboral es súper importante porque mucha gente que nos ve en la casa está pendiente de Y han ese preguntado tema bastante. específico. Han preguntado Sí. bastante. Sí, de 4 garantías entonces 2 vimos hoy, quedan 2 pendientes. Sí. Sí, que lo vamos a ver la próxima semana. Límite a los descuentos, que era lo que nos faltaba. Lo vemos la próxima semana. De ahí. Pablito, ¿qué tienes en la manito? Acá, pues recuerda, ¿dónde podemos encontrar a Jorge? Jorge. No, a Nelson. Nelson, perdón. Ya vivía Jorge, no me confundo. Jorge Nelson, no, Nelson. Nelson lo podemos encontrar ahí en Legisplan, están los datos de él en pantalla y Nelson González, abogado, al más 569-6207-5854. Ese es el número que aparece en pantalla que puede usted llamar, hacer las consultas y también ahí en Legisplan.cl. Recuerde que la primera consulta, si va de parte del Batiendo en la Mañana, es gratuita, solo la primera, y luego ya, por supuesto, puede llegar ahí a algún acuerdo con nuestro distinguido abogado, a quien le damos un fuerte aplauso por haber venido Gracias. a acompañarnos como Pregunten. cada viernes. El llamado de que pregunten, o sea, nosotros, la intención es ayudar, estos temas pueden resultar complejos, insisto, de repente parece chino mandarín, pero pregunten, tengo la disponibilidad para poder aclararlo de manera más puntual, más precisa y frente a un hecho determinado, porque uno lo habla de la generalidad y puede resultar complejo desde la generalidad, pero cuando ya lo lleva a un caso concreto, podemos dar la respuesta a la solución. Buenísimo. Que tengan buen fin de semana. Tú también, Nelson, muchas gracias por estar con Nelson. nosotros, como cada viernes. Así es, junto a Nelson nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más Batiendo la Mañana por la Cortita. pantalla de TV8.